Hay pocas cosas que den más miedo que el silencio en una familia. ¿Saben a qué me refiero? A esa oscuridad donde nadie se atreve a hablar, donde las palabras no alcanzan para describir el horror. Bueno, es justo ahí donde arranca esta historia. Una que nos va a sumergir en un laberinto, el de la mente humana, donde la verdad y la locura están, digamos, peligrosamente cerca. Miren, esta frase de Ítalo Calvino es clave para entender lo que viene. Lo que nos dice es que el infierno no es algo que nos espera al final. No, es algo que construimos aquí y ahora, todos los días. Y en este caso, esa idea pega durísimo. Porque vamos a ver cómo una familia puede convertirse, literalmente, en el infierno de sus propios miembros. A ver, vamos a plantearlo así. Imaginen que los contratan para ayudar a un asesino que ya confesó su crimen. Pero la persona que los contrata es la hermana del asesino. Y para rematar, el asesino es el propio hijo de la víctima. Un nudo tremendo, ¿verdad? Pues bien, este es el punto de partida de todo este embrollo. Y aquí es donde conocemos a nuestro protagonista, Pablo Rubiot. Un tipo brillante, un psicoanalista al que le fascina meterse en los rincones más oscuros de la mente. Y una noche, así de la nada, llega a su consultorio una mujer, Paula Vanuzzi, con un pedido que simplemente desafía toda lógica. El pedido es una bomba. Paula quiere que Pablo, como psicoanalista, vaya y le diga al juez que su hermano Javier, el que confesó haber matado a su papá, en realidad no es culpable, que está tan mal de la cabeza que no entendía lo que hacía. Básicamente le está pidiendo que use la psicología como un escudo para que su hermano se salve de la cárcel. A Pablo, claro, todo esto le huele rarísimo. Hay algo en esa familia que no cierra. Así que, movido por la pura curiosidad, decide meterse a investigar por su cuenta. Y, sorpresa, apenas empieza a rascar un poquito, se da cuenta de que la confesión de Javier, esa que todos se creyeron, hace agua por todos lados. Y lo más loco es que no está solo en esto. No, señor. Resulta que el mismísimo detective a cargo del caso, un tal subcomisario Bermúdez, se le acerca y le dice: «Mire, doctor, yo tampoco me creo esta historia ni un poco. O sea, la propia policía sabe que aquí hay gato encerrado». ¿Y por qué no se la creen? Bueno, porque la escena del crimen cuenta una historia completamente diferente. Imaginen esto, más de 10 puñaladas. 10, pero solo una fue la que lo mató, y casi de casualidad. Las heridas son torpes, sin fuerza, y encima quien lo hizo arrastró el cuerpo y lo escondió ahí cerca, de una forma súper improvisada. Esto no grita asesino calculador, esto grita pánico y desesperación. Y claro, cuando uno empieza a hacer las preguntas correctas, la gente incorrecta se pone nerviosa. Lo que era un caso fascinante para él, de repente se vuelve peligroso. De verdad peligroso. Un día lo paran en la calle unos tipos y, sin rodeos, le demuestran que saben todo de él, que hasta han estado dentro de su departamento. El mensaje no podría ser más claro: deja de escarbar o te vas a arrepentir. Alguien con mucho poder quiere que este asunto se quede como está. Pablo se da cuenta de que para entender el crimen, primero tiene que entender a la víctima. Y aquí es donde la historia da un giro todavía más oscuro. Porque Roberto Vanuzzi, el patriarca asesinado, de inocente no tenía un pelo. Era en realidad un monstruo. Y lo peor de todo es que vivía en su propia casa. Esta frase, lo dice todo, ¿no? Este tipo no era solo un mal padre. Era un psicópata de manual. Cruel, abusivo. Para él, su propia familia no eran personas. Eran cosas. Objetos que podía usar, romper y tirar cuando se le antojara. Cero culpa, cero remordimiento. Hay un concepto en psicoanálisis que encaja aquí a la perfección. Se llama lo siniestro. Y es, básicamente, ese terror que se siente cuando la persona que se supone que debe cuidarte, que debe ser tu lugar seguro, como tu padre, se convierta en la fuente de tu peor miedo. La casa de los Vanuzzi no era un hogar, era una casa del terror. Lo que este hombre dejó atrás fue un desastre, un historial de abuso que da escalofríos. Años y años de golpizas, abuso sexual sistemático de su hija mayor Paula. A su hijo Javier lo torturó psicológicamente hasta destrozarle la mente. Su esposa, antes de morir, llegó al punto de tener que encerrarlos en los cuartos para protegerlos. Miren, la pregunta no es quién lo mató, la pregunta es por qué no lo mataron antes. Todos tenían un motivo. Pero aquí viene el giro de tuerca final. Porque la verdad de lo que pasó esa noche no la tenía Javier, el que confesó. Tampoco la tenía Paula, la que armó todo el plan. No. La clave, la pieza que faltaba, estaba en el lugar menos pensado, en las manos de la más pequeña de la familia, Camila. En esa casa del horror, en medio del silencio y los secretos, siempre hubo alguien observando, en silencio.
viéndolo todo, cada golpe, cada grito, cada humillación. Entonces, la gran pregunta es esa, ¿no? Si Javier no fue, entonces ¿quién? ¿Quién fue el que realmente lo hizo? ¿Y quién más estaba al tanto de la verdad? Y la respuesta que le da Paula a Pablo te hiela la sangre. Él le pregunta, oye, ¿y tu hermana Camila? La de 13 años, la niña prodigio del violín, ¿ella qué sabe de todo esto? Y Paula lo mira y le responde con una sola palabra. Todo. Y lo que Camila le cuenta a Pablo es simplemente aterrador. Resulta que su padre, el monstruo, ya la había elegido como su próxima víctima. Y ella, con solo 13 años, se dio cuenta. Sabía que era la siguiente, y decidió que no lo iba a permitir. Así que una noche, en silencio, fue a la cocina y agarró un cuchillo. Y con la misma precisión milimétrica que usa para tocar el violín, encontró la arteria carótida de su padre, e hizo un solo corte. Limpio, preciso, mortal. Esto no fue pánico, fue una ejecución. Cuando Paula encuentra la escena, en lugar de entrar en pánico, su cerebro se pone a 1000 por hora para proteger a su hermanita. Y se le ocurre el plan perfecto, aunque terrible, culpar a Javier. Todo el mundo sabía que Javier no estaba bien de la cabeza, era el chivo expiatorio ideal. Así que Javier se convierte en el sacrificio para salvar a Camila. Así que ahora Pablo lo sabe todo. Tiene la verdad completa, y con ella una decisión imposible en sus manos, una que va a chocar de frente con todo lo que él cree, como profesional y como persona. ¿Qué es la justicia, al final de cuentas? Irónicamente, él siempre decía que su trabajo no era hacer que sus pacientes se sintieran bien, sino sacar a la luz la verdad, por más dolorosa que fuera. Pero ¿qué se hace cuando la verdad es una catástrofe? Si revela lo que sabe, una niña que actuó para salvarse irá a la cárcel y la memoria del monstruo que la atormentó quedará de algún modo protegida. Es un dilema brutal. Al final, Pablo toma una decisión. Se sienta y escribe su informe para el juez. Y en ese informe hace exactamente lo que Paula le pidió al principio. Declara que Javier sufre un trastorno severo, que no puede distinguir la fantasía de la realidad y que por lo tanto no es penalmente responsable. Recomienda su internación permanente. Y este es el meollo de todo el asunto. Pablo decide conscientemente enterrar la verdad legal para que prevalezca lo que él considera una verdad moral. Oculta el asesinato para proteger a una familia que fue completamente abandonada por el sistema, un sistema que jamás los protegió del monstruo con el que vivían. Es su propia forma de hacer justicia. Y la historia termina, pero nos deja con una pregunta que incomoda, ¿no? Nos pone a pensar en dónde termina la ley y dónde empieza la moral. Cuando el sistema te falla de una forma tan brutal, tan espantosa, ¿se vale tomar la justicia por mano propia? Es una de esas preguntas para las que quizás no hay una respuesta fácil.